Saludos, profesor. Mi nombre es Hilda Rostrán Alemán, estudiante de la sede de San Carlos, UNED Costa Rica. A mí me corresponde resolver el ejercicio número 6, el cual es de péndulo físico, el cual nos dice: un reloj de pared usa un péndulo físico para medir el tiempo. El péndulo consiste en una barra delgada uniforme de masa M y longitud L pivotada libremente en torno en un extremo, con una esfera sólida de masa M y un radio de L medios centrada en torno del extremo libre de la barra. Nos solicita resolver tres partes. Primero, obtenga una expresión para el momento de inercia del péndulo con respecto a su punto de pivote como función de la masa y longitud. B. Obtenga una expresión para el periodo del péndulo para oscilaciones pequeñas. Determine la longitud que brinda un periodo en un tiempo de 1 segundo. Ahí tenemos la imagen en la cual tenemos el punto del pivote, tenemos la masa, tenemos la longitud y a partir de ahí podemos resolver. Aquí tenemos una longitud y así sucesivamente. Entonces iniciamos. La parte A, que es encontrar el momento de inercia. Para encontrar el momento de inercia, primero que nada debemos saber que el momento de inercia de un cuerpo compuesto se encuentra dado por la sumatoria del momento de inercia de los cuerpos que la componen. Por lo tanto, tendríamos el momento de inercia del péndulo, que sería igual al momento de inercia de la barra más el momento de inercia de la esfera. Luego, por medio de la ecuación de Steiner, tenemos que el momento de inercia del péndulo va a ser igual al momento de inercia del centro de masa de la barra más la masa por la distancia al cuadrado, centro de masa de la barra más la del pivote, más el momento de inercia del centro de masa de la esfera más la masa por la distancia al cuadrado, centro de masa de la esfera, menos la del pivote. A partir de ahí tenemos que el momento de inercia del péndulo va a ser igual a masa por longitud al cuadrado sobre 12, más masa por longitud sobre 2 al cuadrado, más 2/5 por masa por longitud sobre 2 al cuadrado, más la masa por la longitud al cuadrado. A partir de ahí tenemos, ya sacando los datos, 1/2 más 1/4, que sería el momento de inercia del péndulo, igual a 1/2 más 1/4 más 2 sobre 20 más 1 multiplicado por la masa por la longitud al cuadrado. Entonces el momento de inercia del péndulo sería igual a 43 sobre 30 por la masa por la longitud al cuadrado. Este es el valor que nos da a partir de aquí, ya utilizándolo o metiéndolo en la calculadora. A partir de ahí tenemos la parte A, que nos está solicitando el problema, que nos dice que es el momento de inercia del péndulo, y ya lo tenemos ahí con respecto al punto. Vamos con la parte B, que en la parte B nos dice que obtenga una expresión para el periodo del péndulo para oscilaciones pequeñas, en el cual necesitamos el torque. Entonces, sobre el torque sobre el péndulo físico está dado por la segunda ley de Newton. Entonces tendríamos torque igual al momento de inercia del péndulo por aceleración, igual al momento de inercia del péndulo por la distancia al cuadrado por el ángulo sobre la distancia por el tiempo al cuadrado. Entonces el torque va a ser igual a menos fuerza por la distancia centro de masa por seno del ángulo, en donde sabemos que la fuerza del péndulo está dada por esta ecuación. Sería fuerza igual a masa por gravedad igual a 2 masas por gravedad. Además, por simetría sacamos los valores de x1 y x2, en el que x1 va a ser igual
a L medios y X2 sería L, que lo tenemos aquí en el mismo círculo. Aquí tenemos L y aquí tenemos L medios. Eso es por simetría. Entonces seguimos con la ecuación en la que el centro de masa desde el punto del pivote se calcula como esto, que sería la distancia del centro de masa es igual a la masa 1 por el X1 más masa 2 por X2 sobre la masa de cada una, masa 1 más masa 2. Entonces, utilizando ya los valores en X, que son los que averiguamos por simetría, tendríamos que la distancia del centro de masa va a ser igual a masa por longitud sobre 2 más masa por longitud sobre la masa más la masa, que es estos valores con estos, igual a 3/4 por la longitud. Aquí eliminamos masas y nos quedamos con 3/4 por la longitud. Entonces, sustituyendo las ecuaciones e igualando las expresiones para el torque, tendríamos que el momento de inercia del péndulo es igual a distancia al cuadrado por el ángulo sobre la distancia por el tiempo al cuadrado, igual a menos fuerza por distancia centro de masa seno del ángulo. Eso va a ser igual a que yo diga el 43 sobre 30 por masa por longitud al cuadrado por distancia al cuadrado por el ángulo sobre la distancia por el tiempo al cuadrado. Eso va a ser igual a menos 2 masa por gravedad por 3/4 por longitud por el seno del ángulo. Pero sabemos que el seno del ángulo va a ser igual en ambos lados, los ángulos son iguales. Entonces tendríamos 43/5 por longitud por la distancia al cuadrado por el ángulo por la distancia por el tiempo sobre la distancia por el tiempo al cuadrado, esto es sobre, igual a menos gravedad por el seno del ángulo. Entonces, como sabemos que esto es igual, utilizamos en este lado solo el valor de un ángulo. Entonces tenemos 43/5 por longitud va a ser multiplicada por distancia al cuadrado por el ángulo sobre la distancia por el tiempo al cuadrado, igual a menos gravedad por el ángulo. Entonces, a partir de ahí sabemos que va a ser distancia al cuadrado por el ángulo sobre distancia por el tiempo al cuadrado más el valor de este, que sería gravedad, sobre 43/5 por la longitud por el ángulo, que pasamos este lado hacia acá, está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir y multiplicamos por dicho ángulo y todo esto da igual a 0. Como la ecuación está en forma correspondiente al movimiento armónico simple, entonces la solución de la frecuencia angular del péndulo estaría dada, o la podemos averiguar con la siguiente ecuación. Entonces tendríamos que utilizar la ecuación de la frecuencia angular, que sería representada con W, que sería igual a raíz cuadrada de la gravedad sobre 43/5 por la longitud, que sabemos que este es el valor que nos está dando en esta parte. Esto le sacamos raíz, entonces sería multiplicado por la longitud y tendríamos que luego el periodo estaría dado por esta ecuación. Entonces tendríamos periodo igual a 2pi por raíz cuadrada de esta, ¿verdad? Que es la que teníamos aquí, que es la frecuencia angular. Entonces 43/5 por longitud sobre gravedad. Y lo tenemos de esta forma. Entonces, así quedaría el periodo, que es la segunda parte que nos están pidiendo en el ejercicio, que decía: obtenga una expresión para el periodo del péndulo para oscilaciones pequeñas. Y tendríamos aquí el periodo, que sería 2pi raíz de 43/5 por longitud sobre la gravedad. Y entonces luego la parte C nos pide: determine la longitud que brinda un periodo de tiempo igual a 1 segundo.
Entonces, para averiguarla, despejamos la longitud de la ecuación anterior y podemos sacar la longitud. Entonces tendríamos la longitud la sacamos y tendríamos longitud igual a 5 por gravedad sobre 43 por el tiempo, que sería aquí tendríamos el tiempo, sobre 2pi al cuadrado. Entonces, esto sería en esta parte como averiguar el periodo, pero como nos están dando un tiempo de 1 segundo, utilizamos ese tiempo que es en ecuación aquí y lo metemos en esta parte. Entonces sería la longitud sería igual a 5 por 9,81 metros por segundo, que tenemos que este es el valor de la gravedad que nos indica la ecuación aquí, que hay que utilizarlo, sobre 43, que es el valor que tenemos abajo. Todo esto divide sobre 43, multiplicado por 1 segundo, que es el tiempo que tenemos aquí arriba, sobre 2pi al cuadrado. La longitud nos está dando un valor de 2,82 metros. 2,82 metros, ese es el valor de la parte C, que nos está diciendo determinar la longitud que brinda un periodo con un tiempo de 1 segundo. Entonces ya de esta manera resolvimos todo el problema. Espero que le hayan podido entender. Gracias.